Tomen su lugar, por favor. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Dijo Cristo Jesús allá en el Sermón del Monte: oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Pero hay una advertencia aquí, hermanos. Dijo Cristo Jesús: más aún no es el fin. Mucha gente tiene el temor de que esto que se está viviendo allá en el Oriente Medio, en tierras de Israel, se desencadene la Tercera Guerra Mundial, una conflagración mundial. La Biblia nos habla de una guerra donde van a intervenir todas las naciones de la tierra. Esto está fundamentado allá en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis y también en Zacarías capítulo 14, todo el capítulo, y también en Ezequiel capítulo 36, 37 y 38. Y existe ese temor, hermanos, porque recientemente China, Rusia, Estados Unidos han intervenido en esta conflagración que existe en aquel lugar. El Líbano le declaró la guerra a Israel por medio de su grupo terrorista oficial, vamos a llamarle así, que está apoyado y auspiciado por el gobierno. El grupo de Hezbollah le declaró la guerra a Israel, pero no solamente el Líbano, también Siria, también Jordania, Palestina, también el Yemen, también Egipto, y todas esas naciones por 7 frentes iniciaron un ataque simultáneo contra Israel. Israel respondió inmediatamente ese mismo día en que el Líbano, a través de esa fuerza terrorista, le bombardearon a Israel. Ese mismo día contestó Israel y atacó directamente al lugar donde se reúnen, se escondían los terroristas de Hezbollah. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Israel cuenta con la sabiduría, con la inteligencia, con la astucia que le ha dado nuestro Dios al pueblo de Israel. Todo esto por las promesas que le hizo a Abraham, el padre de esta nación. No solamente atacó a Hezbollah, fíjense la táctica, por ejemplo, que usó Gedeón cuando peleó con aquel pueblo enemigo contra los que estaban atacando a Israel en ese tiempo. La historia y la Biblia nos dicen que el ejército enemigo constaba de 130,000 soldados. Y Gedeón iba a pelear contra ese numeroso ejército con solamente 10,000 hombres. 10,000 hombres estaban conformando, ese ejército. Y dijo Dios a Gedeón: ¿sabes qué? Son muchos. Dile al pueblo que quien tenga miedo se regrese a su casa con su familia. No los necesitamos, para que no digan que vencieron a sus enemigos por ser ellos muchos. ¿Saben cuántos se regresaron, hermanos? La Biblia nos lo dice allá en el libro de Jueces. ¿Cuántos se regresaron? 9,000. Eran 10,000. Se regresaron 9,000. ¿Cuántos quedaban? ¿Qué iba a ser un ejército de 1,000
soldados contra más de 100,000. ¿Qué iba a hacer, hermanos? La lógica de toda la gente a través de la historia ha sido de que no podían hacer nada contra ese ejército. Pero Dios estaba con ellos. Y todavía le dice Dios a Gedeón, ¿sabes qué? Todavía son muchos. Hazles una prueba. Llévalos al río y que beban agua. Los que se lleven el agua en sus manos y beban. Y los que beban directo del agua. ¿Saben cuántos quedaron, hermanos? ¿Sí han leído en la Biblia? ¿Cuántos? 300 soldados contra más de 100,000, hermanos. La táctica que Dios le dijo a Gedeón fue esta: con esos 300 hombres vas a ir en la noche, cuando ellos estén descansando, preparándose para atacarlos. Irán los sacerdotes, irá el ejército, los 300 soldados, y meterán un cántaro, una antorcha en un cántaro, que no se vea la lumbre de la antorcha. Y los soldados, los sacerdotes irán delante y tocarán la trompeta, y cuando toquen la trompeta se rompen los cántaros. Esa fue la estrategia que le dictó Dios a Gedeón. Y entonces, hermanos, ¿qué creen que pasó? Los soldados, que estaban confiados en su número y en su fuerza, estaban totalmente armados, se espantaron con el sonido de las trompetas y con la rotura del cántaro, el estruendo que hizo el cántaro al romperse, y al ver las antorchas se sintieron rodeados y huyeron, matándose unos a otros, hermanos, creyendo que eran el enemigo, porque en aquel tiempo no había luz eléctrica. Estaban confundidos y así murieron. ¿Saben cómo contraatacó Israel a estos terroristas, grupo de terroristas que se llama Hezbollah, que son del Líbano? ¿Saben cómo respondieron? Fíjense, Dios les dio la astucia a los soldados, al ejército israelí, como se la dio en el 65 con la guerra de los 6 días. 65 o 66. Bueno, uno de esos años. Y se la ha dado, por ejemplo, en 1948, cuando David Ben-Gurión lideraba a Israel y fue nombrado por la ONU como una nación en el año de 1948. Pero antes, allá en 1915, Theodor Herzl, cuando fue nombrado Estado Israel, también, hermanos, Dios le dio inteligencia. Dios ha sido siempre con su pueblo, no solamente en este siglo, sino desde antes. Siempre ha cuidado de su pueblo. Dios le prometió a Abraham: haré de ti una nación grande y la bendeciré. Y Dios ha cumplido con su promesa. Peleó contra todos los ejércitos enemigos. Los salvó de ser exterminados por el ejército egipcio cuando atravesaron el Mar Rojo. Los salvó al no llevarlos por tierra de filisteos. Los ha salvado siempre, los ha cuidado siempre, hermanos. Y ahora no iba a ser la excepción. 7 frentes fue atacado, por 7 frentes fue atacado el pueblo de Israel. Atacó directamente al grupo Hezbollah. Atacó a los sirios, atacó a Jordania, atacó al Yemen por el sur, por el norte, por todos lados que fue atacado. Respondió Israel. ¿Por qué atacó al Líbano, hermanos? ¿Por qué? ¿O cómo lo atacó? Había introducido antes, como una estrategia,
unos aparatitos que aquí se usaron mucho en México, que se llamaban Viper. Y también unos aparatos más modernizados que el Viper, el walkie-talkie. Y eso lo tenían ese grupo terrorista y varios en el Líbano. Y simultáneamente, hermanos, explotaron. Tenían una carga de dinamita, esos aparatos, aunque pequeños, explotaron, causando gran confusión. Y en ese momento bombardearon, hermanos, esa nación, Líbano, que ya había sido vencida en la guerra de los 6 días y que habían tomado ese territorio, pero Dios, que se los dio, les dijo que se los regresaran, porque aún no es el tiempo, hermanos. Si hubiera sido el tiempo en ese momento, se hubiera declarado la Tercera Guerra Mundial, como en este tiempo en que hay esta guerra. Todo mundo tiene miedo de que sea la Tercera Guerra Mundial o la guerra del Armagedón. No es el tiempo, hermanos. Todavía no. En la guerra llamada Tormenta del Desierto, en el tiempo de George Bush, también decían que era la Tercera Guerra Mundial, porque iban a intervenir todas las naciones. Ahorita Estados Unidos bombardeó con armamento muy moderno, bombardeó a Irán. Irán es la primera vez, según el reportaje o los reporteros que han escrito sobre esto, es el primer ataque que tienen contra Israel. Y Estados Unidos, ¿saben por qué intervino? Porque de esos misiles que envió Irán, destruyeron un buque norteamericano, un buque de guerra. Y entonces, hermanos, respondieron atacando a Irán. Pero también ya intervino China y Rusia. Por eso existe ese temor. Pero no, hermanos, todavía no es el tiempo. Todavía faltan muchas cosas que se tienen que cumplir. Y Dios está preparando todo. ¿Cuánta gente creen, hermanos, que venga a pelear contra Jerusalén en esa guerra del Armagedón? Dice allá en Zacarías capítulo 14, que vendrán todas las naciones a pelear contra Jerusalén. El capítulo 37 de Ezequiel y 38 nos dice que Gog y Magog van a venir a pelear contra Israel. ¿Cuánta gente creen que se junte en esa guerra, hermanos? La Biblia nos habla del Valle del Megido. Y aunque es un grande valle, no cabrá la gente. No cabrá el ejército que venga a pelear contra Israel. Y entonces tomarán el valle de Jezreel, que está a un lado del valle del Megido, será un grande valle. Y el valle de Josafat. Y todos esos lugares serán tomados por los ejércitos que vendrán a pelear contra Jerusalén. Eso es en la guerra del Armagedón. Ahorita es una guerra, vamos a decir, interna. ¿Saben contra cuántos pueblos peleó Israel cuando entraron a la tierra prometida? ¿Sí saben, hermanos? ¿Cuántos? 7. ¿Por cuántos frentes está siendo atacado ahora Israel? Por 7 frentes. ¿Y quién ganó en aquel tiempo cuando entraron a la tierra prometida? Cuando tomaron Jericó, que fue el primer pueblo, vamos a llamar la primera nación que tomaron. ¿Saben cómo la tomaron, hermano?
algo semejante. Rodearon los sacerdotes todo el muro de Jericó. La historia nos dice que ese muro que rodeaba la ciudad de Jericó para protegerse de sus enemigos, ¿saben cuánto medía de espesor, hermanos, de grueso? Y cubría toda la ciudad. Dicen los historiadores que medía casi 7 metros de ancho. Aquí tenemos 6 metros en ese templo. Las bancas son de 2,5 metros y nos queda un espacio, un pasillo en medio. Son 6 metros. ¿Ustedes creen que aquí quepa un carro para acá y otro carro para allá? ¿Creen que quepa? Y casi 7 metros eran, hermanos. Y los carruajes de aquel tiempo eran más angostos, ¿verdad? No eran como los de ahora, uno para allá y otro para acá, y eran gruesos. Y se derrumbaron esos muros, hermanos, por el poder de Dios, no por el estruendo de los sacerdotes, no por la fortaleza del ejército israelí, por el poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos a confiar en el poder de Dios y vamos a confiar lo que dice la palabra de Dios para que se lleve a cabo la guerra del Armagedón que hace falta, hermanos. Les decía, déjenme terminar la idea, allá en la tierra de Canaán vencieron a 7 naciones, pero ¿cuántos reyes había, hermanos? El capítulo 12 de Josué nos habla de los reyes que fueron vencidos por Josué, un ejército. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida, hermanos? 603,000, sin contar mujeres, niños y ancianos. 603,000. Y no todos eran soldados. No, esos 603,000 eran soldados. Se formó un numeroso ejército, ¿sí? Pero vencieron a 31 reyes, según el capítulo 12 de Josué, hermanos. 31 reyes que también tenían su ejército. Y bueno, 31 reyes no se compara con todas las naciones. ¿Cuántas naciones habrá ahora en el mundo, hermanos? ¿Cuántos? ¿200? Más o menos. Vamos a cerrarlo en 200 naciones. Pues van a subir a pelear contra Jerusalén, hermano. Y no es Israel, es el poder de Dios que los va a vencer a todos. Pero para que se lleve eso a cabo, hace falta que se cumpla una cosa. ¿Saben qué cosa, hermanos? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a ver esa cosa que falta. Cuando esto sucede, entonces ahora sí, hermanos, como dijo Cristo, si sois tomados en el campo, no desciendan a la ciudad. Porque es el tiempo en que va a haber esa gran tribulación. Apocalipsis capítulo 16 dice: el sexto ángel derramó su copa. Estamos hablando de la ira de Dios, 7 copas de la ira de Dios. En la sexta, el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos, dice el capítulo 38, 39 de Ezequiel, que la sangre de aquellos enemigos, de aquel ejército enemigo, será derramada en ese valle del Megido, del Jezreel, de Josafat, y que la sangre del ejército enemigo llegará hasta el tiro de los caballos. ¿Cuál es el tiro de los caballos, hermanos? Donde va la rienda. Y bueno, ese es un sentido figurado, hermanos. Pero va a haber mucho derramamiento de sangre. Y entonces, hermanos, sucederá algo parecido a lo que sucedió allá en las guerras, cuando Josué, lean el capítulo 13 de Josué, hermanos. Sucederá eso mismo, o sucedió eso mismo en el año de 1948. Dentro de los reportajes que hicieron en ese tiempo, en 1948, había testimonios de que salía un jinete en un caballo blanco con un fusil en la mano, y cada disparo que hacía con ese fusil caían infinidad de soldados enemigos de los árabes que estaban rodeando a Israel. Ahí en el capítulo 13, vamos a verlo, hermanos. Josué capítulo 13. Sucede algo extraordinario, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 13. Déjenme ver el texto, hermanos. Aquí lo tenía anotado. Es Josué 5, 13, capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová. ¿Se fijan, hermanos? ¿Habían reparado en ese verso? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, ahorita vamos a ver otro detalle, hermanos, respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ayúdenme a leer, por favor, Daniel capítulo 12, verso 1 y 2 y 3. Por favor, hermanos. ¿No? ¿El 12, 22? 12, ¿qué? 12, Daniel 12, ¿qué? 1
al 3. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, Muy bien. despertados, Unos para vida eterna. unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias, hermanos. Ahí nada más. Gracias. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, en esa tercera guerra del Armagedón? En esta guerra, pues ya ni le movemos, esta guerra va a terminar. ¿Y quién va a ser vencedor? El pueblo de Israel. ¿Por qué es muy fuerte? Porque Dios está con él. Es la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham, su padre. Y no por ser muchos, dice la palabra de Dios, sino por ser pocos. Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría una gran simiente, sería el padre de una gran nación. ¿Y cuántos hijos tenía en ese tiempo Abraham? Uno. Ni uno. No tenía. No tenía. ¿Y cómo iba a ser el padre de una gran nación si no tenía hijos, si ya era viejo? Los planes de Dios son otros que los que el mundo cree. El mundo cree que por ser muchos van a vencer a Israel. Y no, hermanos. Vamos a ver capítulo 14, verso 1 de Zacarías. Y aquí van a ver, hermanos, este es un texto profético. ¿Tienen confianza en que lo que diga el Señor se va a cumplir? Hasta ahora se ha cumplido todo, hermanos. No hay una cosa que no se haya cumplido. Y si se ha cumplido hasta ahora, tenemos la confianza en que Dios cumplirá lo que dice, como dice David, el rey David. Dios hará que se cumpla todo lo que él ha dicho. Vamos a ver Zacarías capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. El día de Jehová viene. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Fíjense, la ciudad será tomada, saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Fíjense, o sea que no va a ser fácil tampoco para el pueblo de Israel, pero ellos tienen la promesa, dice, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla. Allá en Daniel 12 dice que se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Se acuerdan del príncipe que nos habló allá el libro de Josué, capítulo 5? ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Pues ni uno ni otro. Yo soy el príncipe ¿de qué? De Jehová. Se levantará Jehová y peleará como peleó en el día de la batalla. Esa es la guerra del Armagedón. Todas las naciones vendrán a pelear contra Jerusalén. Y cuando vean que ya está casi a punto de ser vencido Jerusalén, entonces se levantará Miguel. Jehová peleará como peleó en el día de la batalla. ¿Y cómo peleó en el día de la batalla? Abrió el mar, pasó el pueblo como en tierra seca.
Cuando iba pasando el ejército egipcio, se cerró el mar. ¿Peleó Jehová? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos soldados o cuántos del pueblo de Israel? Es más, ni había soldados en ese tiempo del pueblo de Israel, hermano. ¿Cuántos hombres pelearon? Ninguno. Peleó Jehová. Otro cuando Gedeón, otro cuando Josué, cuando paró el sol. Allá en el capítulo 10 de Josué nos habla esa épica batalla. Cuando Jericó, cuando Jezreel, cuando Josafat pelearon contra los ejércitos enemigos y Dios les ayudó. Peleó Dios. Es más, Dios le dijo a Moisés, quédate quieto, no temas, no hagas nada. Esta batalla Es mía. es mía. ¿Se acuerdan? Capítulo 14 15 de Éxodo. ¿Se acuerdan? Y fueron vencidos sus enemigos. También ahora serán vencidos. Y mucha gente no cree. Peor para ellos. ¿Verdad? Nosotros confiamos en la palabra de Dios porque aquí está plasmado el plan que Dios tiene para la humanidad. Peleará en aquel día como peleó en el día de la batalla. Se levantará Miguel, el gran príncipe, y vencerá a todos los reyes de la tierra. ¿Saben qué es lo que sucederá después de la gran batalla del Armagedón? Tardarán, según capítulo 39 de Ezequiel, tardarán 7 meses en limpiar la tierra de la sangre y de los muertos que va a haber, y serán sepultados todos estos muertos en un gran valle, porque fueron todos juntos a pelear contra Jerusalén. Y ese valle se llamará Hamón Gog, es decir, la sepultura de Gog y de Magog y de todos los que vinieron a pelear contra Jerusalén. Tardarán 7 años en tener un tiempo de paz. Ahí se cumplirá la profecía de Apocalipsis, y de Isaías capítulo 4 y de Miqueas capítulo 2, en que Israel se convertirá en un gran monte. ¿Qué quiere decir proféticamente monte? Potencia. Una gran potencia, un gran gobierno, un gran reino, y vendrán todas las gentes a adorar a Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Ahí, hermanos, se cumplirá la promesa de que todo Israel sería salvo. Romanos 11, capítulo 15, ¿verdad? Todo Israel será salvo. Esos 7 años servirá para convertir al pueblo de Israel. Esos 7 años será para congregar a todo el pueblo de Israel. Todos los que estén en todas las naciones regresarán a su tierra. Y entonces será tocada la 7ª trompeta. Habrá un gran terremoto, cual nunca fue sobre la tierra. Y vendrá un gran granizo, casi del tamaño de un talento, hermanos. Y se cumplirá la palabra del Señor. ¿Tenemos esa confianza? Confiamos en Dios, hermanos. Me preguntaban, cuando la guerra de la tormenta del desierto, me preguntaban, ¿qué no va a haber aquí una conflagración mundial? ¿No va a haber aquí una tercera guerra mundial? No. ¿Y por qué estás tan seguro? Estoy tan seguro porque la palabra de Dios me dice otra cosa y se acabó la guerra del desierto. ¿Se acuerdan quién estuvo inmiscuido en esa guerra? Estados Unidos, que fue el que le puso el nombre a esa guerra, tormenta del desierto. Kuwait, Irak, Irán y países árabes estuvieron inmiscuidos en esa guerra. Es la tercera guerra mundial, es la guerra del Armagedón, no, hermanos. Para que sea la guerra del Armagedón,
falta que se cumpla toda la palabra de Dios. Oiréis guerras y rumores de guerras. Más aún, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Más aún, no es el fin. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que Dios les bendiga, hermanos.